Pero ahora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a seguir en nuestra serie de mensajes sobre Primera Timoteo. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Y hoy vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Amén. Amén. Primera Timoteo 4 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohíben casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Amén, hermanos, oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos ha dado a poder alabar tu nombre, Señor, y adorarte, Señor, a través de la predicación y de la exhortación de tu palabra, Señor. Yo oro, Señor, que cada palabra que salga de mí, Señor, sea a través de ti, por el Espíritu Santo, Señor. Guíanos en la verdad, Señor, que seamos otra vez escudriñadores de la palabra, Señor, siempre buscando ser fiel a ti a través de tu palabra. Oramos por nuestro hermano Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asientos. Titulé el mensaje de hoy, hermanos, la advertencia sobre los falsos maestros y su apostasía. Y tú ya hemos hablado varias veces de la apostasía en Primera Timoteo, comenzando en el primer capítulo, ¿no? Hablamos de los falsos maestros y uno de los líderes de la iglesia que eran falsos maestros. Quiero que ustedes entiendan, hermanos, que nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Si predico este mensaje en unas pocas palabras, conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Y leí algo que quería compartir con ustedes. El doctor Walter Martin, él tenía un libro famoso de apologéticas, y él dijo que él da una ilustración en su libro. Dice: la Asociación Banquera Americana tiene un programa de formación. Cada año envía a cientos de cajeros de banco a Washington para enseñarles a detectar dinero falso, que es una gran fuente de pérdida de ingresos del Departamento de Tesoro. Es muy interesante, durante todo el programa de formación de 2 semanas, ningún cajero tocó dinero falso. Solo el original pasó por sus manos. La razón de esto es que la Asociación Banquera Americana está convencida de que si un hombre está completamente conocido con el dinero original, no se dejará engañar del billete falso, por mucho que se parezca al original. Y así tenemos que ser nosotros. Conocer tanto la palabra de Dios, que cuando alguien me venga con algo que no es verdad, yo ya sé que eso no es de Dios. Y tenemos que aprender eso, porque en muchas iglesias hoy en día, y no estamos hablando solamente de hermanos, estamos hablando de iglesias y
muchos pastores hoy en día. Y tú ves que él está aquí dirigiéndose los falsos maestros en la iglesia. No está hablando de afuera de la iglesia, dentro de la iglesia, comenzando con los ancianos. Recuerda que había 2 ancianos que parece que ellos tuvieron que expulsar o quitar porque estaban trayendo enseñanzas que eran erróneas, que no eran de Dios. Quiero tocar los puntos claves de este pasaje introduciendo este tema. Y el primero es la aparición sugería en los últimos días, que lo que está hablando aquí de los falsos maestros ocurrirá cuando en los últimos días. ¿Cuándo son los últimos días? Dicen muchos, pero estamos en los últimos días, hermanos. Desde cuando Jesucristo fue al cielo hasta que Él regrese otra vez, son los últimos días. Vamos a leer el primer versículo. La primera parte dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y como dije que esta descripción básicamente está hablando del el periodo ahora del Nuevo Testamento, desde que Jesucristo fue al cielo. Tenemos que estar alertos, dice el texto. ¿De qué? De los falsos maestros. Es el contexto de que está hablando aquí. Está hablando de los falsos maestros. Es decir, los falsos maestros iban a surgir dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia inmediatamente, otra vez, en comenzar la iglesia. Vemos desde el Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, desde cuando comenzó la iglesia otra vez tenía un problema con falsos maestros. Eso no es nada nuevo. Lo que está ocurriendo hoy en día es lo que estaba ocurriendo en los tiempos de ellos. Maybe las doctrinas diferentes, maybe las cosas que enseñaban eran diferentes, pero toda falsa doctrina malguía la iglesia en un camino que no es de Dios. ¿Cuántos de ustedes han venido a nuestra iglesia y cuando le pregunto por qué viniste a esta iglesia, qué te hizo venir? Y una de las preguntas más comunes es que cuando predicaban la palabra de Dios, no estaba diciendo o enseñando lo que decía la palabra de Dios. Y es importante que cuando uno predique, esté enseñando claramente lo que dice la palabra de Dios. Y es fácil yo tratar de imponer mi voluntad en la palabra. Yo puedo coger un texto y sacarlo de contexto para poner mi propia enseñanza en lo que está diciendo el texto. Tenemos que tener cuidado con maestros falsos. Y ellos están plantados, hermanos, en nuestras iglesias. Tenemos que entender que lo que está hablando aquí Pablo, lo que está prohibiendo es nosotros caer abajo, y eso que puede ser cualquiera de nosotros. Un falso maestro va a decir: yo soy un falso maestro y yo voy a tratar de cambiar su mente de lo que tú... No, los falsos maestros lo que hacen es se acercan a uno, se hacen amigos de uno y se comen el cerebro de uno. Otra vez tratan de manipular a uno y después tratan de implantar poco a poco semillas de duda, de liderazgo, lo que enseña, y trata de implantar lo que ellos desean, lo que tú aprendas. Yo lo he visto todo, en los años yo he visto maestros tratar de entrar y otra vez se hacen y se disfrazan como son unidos, pero cuando tú te pones a realmente escuchar lo que están diciendo, no, eso no es lo que enseña la palabra de Dios o lo que estamos aprendiendo aquí en la iglesia. Tenga nota que esta es una revelación del Espíritu de Dios mismo. No es la idea de un predicador. Cuando yo predico, yo no predico lo que yo quiero, yo predico lo que enseña la palabra de Dios. Aunque no esté de acuerdo, yo tengo que leer y creer y predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros no estamos de acuerdo de la palabra de Dios, el que está en error soy yo, no es la palabra de Dios.
Hoy en la sociedad vemos muchos cambios en pensar, muchos cambios en lo que las iglesias enseñan. Hablé un poquito la semana pasada de la iglesia de Charles Stanley, son? ¿El hijo de Charles Stanley? Andy Stanley. Y que ella ni cree en la Biblia, él más que cree en la resurrección, que toda iglesia más que debe de enseñar la resurrección de Cristo, pero el resto de la Biblia no la debe de enseñar, que la doctrina no es importante. ¿Qué es doctrina? La enseñanza de la palabra de Dios. Tú ves que ya, y otra vez estamos hablando de iglesias grandes, que tienen personas reconocidas y personas que están cambiando su doctrina. También la iglesia de Saddleback Church, Rick Warren, muchas personas que lo seguían a él, y ellos otra vez han cambiado sus doctrinas a ser más cultural y menos bíblicos. Tenemos que tener cuidado en quiénes escuchamos. Pero la gente, pues le digo a ustedes que hay muchas personas que venden venden sus doctrinas por televisión, por YouTube. Tenemos que tener cuidado con a quién estamos escuchando y de quién estamos aprendiendo. Yo he tenido varias personas que han venido aquí que se han puesto a escuchar mensajes de otras personas, otra vez, que no son doctrina correcta, y se han ido a la iglesia porque no estaban de acuerdo de lo que enseñamos de ciertas cosas. Se dejaron llevar por malas doctrinas. Hay personas que estamos seguros que la palabra de Dios enseña que uno no pierde la salvación. La salvación es por la gracia de Dios, es un regalo de Dios, no es algo que uno puede perder. Y una vez una señora vino a la iglesia y dijo: esta es mi iglesia, me encanta, y me estaba diciendo que quería ser miembro, y me recuerdo el día, yo dije que la salvación no se puede perder. Y leí el texto, ella se paró, cogió su Biblia y se fue, y nunca la vio otra vez. ¿Por qué? Porque hay iglesias que están enseñando doctrinas que no son de Dios. Hablamos unas semanas atrás de las mujeres que predican en la iglesia, donde la Biblia otra vez lo condena. No es mi opinión, no es tu opinión, que importa, es lo que dice la palabra de Dios, y no deben estar predicando en la iglesia. Pero lo vemos hoy en día, y tenemos personas acostumbradas ya a creer que esto es verdad basado en la opinión de una persona, no en la Biblia. Es una opinión de la cultura y de personas que creen que esto debe ser la verdad. Saben que lo que dice la verdad, pero no es lo que yo creo. Eso es cultural, o podemos dar 100 excusas para cambiar la palabra de Dios. Pero no importa, hermanos. Si la palabra lo condena, no se debe practicar. Y así debemos de vivir. Amén. Vemos que hay falsos maestros en la iglesia. Se levantan en la iglesia. Y tenemos que nosotros cuidar nuestra doctrina, lo que enseñamos. Lo que yo me he dedicado años atrás de años es la enseñanza pura de la palabra de Dios. Los miércoles, de lo que están aquí, estamos leyendo un libro de Paul Washer. Recuerdan, antes de eso estábamos estudiando un libro sobre la vida piadosa, de pecados respetables. Antes estudiamos otro libro de Paul Washer sobre la evangelización, que tomó fue sobre las doctrinas básicas de MacArthur. Antes de eso estábamos hablando de la fe, y antes de eso era un libro de la evangelización por Paul Washer. Tú ves que hay un propósito atrás de cada enseñanza, y toda es una fundación de ¿qué? De la palabra de Dios, para uno poder caminar en sí mismo. El propósito no es que cada vez que alguien te dice algo o escucha algo: pastor, alguien me dijo que no sé lo que creer. El propósito de ustedes para profundizarse en la palabra de Dios es que ustedes puedan defenderse ustedes mismos. El que cree, otra vez, que sepan en el mismo nivel lo que yo sepa, y que crean lo que yo crea. Así si puedo duplicar la enseñanza en ustedes, van a estar mejor preparados, y tenemos una iglesia más fuerte. No estamos
Vivimos en una era que los pastores no quieren que la iglesia sepa mucho porque después no puede controlar o manipular a las personas. No debe ser así, debemos que sepa mucho. Tú puedes saber más que yo, ¿no? Eso, lo importante no es lo que sepa, es lo que viva y que entienda, conozca y viva la palabra de Dios. Cuando alguien te vea con una enseñanza que es errónea, ¿cuántas veces cuando estamos viendo televisión por la mañana y yo digo, pues yo caminando así, eso es mentira. Y sigo caminando porque uno escuchando lo que dicen las personas, sabemos que es erróneo, hermanos, no es de Dios. Tenemos que tener nuestras guardias altas. Ahora, de los falsos maestros también vemos en el punto segundo su apostasía. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Hablando de los falsos maestros. ¿Qué hacen ellos? Prestando atención ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La apostasía de los falsos maestros es grave, tan grave que debiera hacernos escudriñar nuestros corazones de las enseñanzas que realmente creemos. Tenemos que siempre estar mirando, esto es verdad, porque a veces tenemos nuestro pensar en lo que yo creo, lo que yo me crié pensando, lo que yo creo que es verdad, pero después vemos unos textos y dice, bueno, eso va contra lo que yo creo, pero no, y seguimos adelante como nada. Pero el primer de 4 puntos en este texto es, los falsos maestros abandonan la fe. Ellos abandonan la fe. Note que ellos están dentro de la iglesia, dentro del campo de religión. Este pasaje no se refiere a los filósofos, las filosofías o las falsas enseñanzas que enseñan los incrédulos al mundo. Se refiere a los falsos maestros dentro de la iglesia. Mira lo que dice Hechos 20, 28 al 31. Pablo hablándole, escribiéndole de la iglesia de Efesios aquí. Dice, tenga cuidado de sí mismo y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear las iglesias de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos furiosos entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando de que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Eso fue palabras proféticas a la iglesia de Efesios cuando él se fue después de plantar la iglesia y estar ahí 3 años y medio, lo que él le dio. ¿Y qué está ocurriendo ahora en Efesios? Lo mismo que él dijo que iba a pasar. El Espíritu de Dios nos está advirtiendo. Hay algunos predicadores que demuestran, tienen la apariencia de personas de la fe, pero realmente son falsos maestros. Mira el segundo punto. Dice, los falsos maestros están prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay todo tipo de espíritus malignos en todo el mundo, hermanos. Estos espíritus se dedican a seducir y engañar a la gente de Dios en las iglesias. Se proponen llevar a la gente a seguirlos a ellos y a sus ideas y a sus enseñanzas, y otros
alejan las personas de las doctrinas de Dios, de su fe en Cristo. Note que su método que usan no están atacando frontalmente, ellos entran por la puerta de atrás y engañando a las personas. Y la mejor manera que lo puedo decir es tratar de manipular con palabras. Uno con palabras elocuentes. Las personas que tienen palabras elocuentes que pueden hablar bien y comerse el cerebro de las personas. Tú sabes que hay seminarios, otra vez, que no son cristianos, pero seminarios que enseñan clases, para mí que son clases de manipular. Cómo tú puedes, como en muchas iglesias le gustan atraer todo el mundo adelante todos los domingos, vamos a alzar la mano, todo lo que cree, y vamos a venir para adelante, y que quieras recibir a Cristo, ven para adelante. Y tú ves muchas iglesias, las mismas personas se pagan para adelante todas las semanas. La salvación es una vez, hermanos. Y ellos lo que enseñan es, y digo esto porque un muchacho fue a una escuela cristiana y me vino a mí y me dice, ¿qué tú piensas de esto? Pero ellos le explican cómo tocar la música, porque la música te pone en un estado relax, y cómo hablar palabras elocuentes a las personas y ponerles un estado emocional. Y una vez que está en un estado emocional, porque ahora yo no estoy usando la palabra, estoy usando el estado emocional de tuyo para poder atraerte a hacer una decisión. Y tenemos que tener cuidado. Si la palabra y el Espíritu Santo no es que está haciendo el trabajo, no es de Dios. No que no se salven personas así, pero no es la manera de uno ser salvo. Es a través de la predicación pura de la palabra de Dios. Y hay escuelas que realmente enseñan cómo poder manipular las emociones de personas para atraerlos a un conocimiento con Dios. Y eso no es bíblico. Entonces tenemos que entender otra vez lo que enseña la palabra para cuando escuchar eso tiene un sonido raro, ¿no? Mira lo que dice 2 Corintios 11, 13 a 15, otra vez. Ellos mezclan la verdad con el error. Dice, porque tales son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué lo hacen ellos? Ellos parecen que son pastores. Tú lo ves como un pastor. Otra vez, no estamos hablando de una persona que es radical, estamos de una persona que es respetada y es conocido como aquí dice apóstol de Cristo. Y cuando tú lees 2 Corintios, tú ves que Pablo se está protegiendo, porque él los llama a ellos los superapóstoles, porque ellos creían que era mejor, y ellos otra vez condenaban y hablaban mal de Pablo, y se levantaban ellos como superiores, porque tenían dones superiores y habilidades superiores, y ellos los llaman a ellos superapóstoles, pero realmente eran falsos apóstoles. Y dice en el 14, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay personas que se van a vestir para siendo justos cuando realmente no lo son. Y nosotros no lo vamos a conocer si no conocemos la palabra de Dios. Vamos a ser fácilmente engañados. Amén. Tercero, los falsos maestros hablan mentiras con hipocresía. Mira lo que es el versículo 2. Dice, mediante la hipocresía de mentirosos. Muy sencillo, enseñan algo diferente de lo que se dice en las escrituras. Pero con eso todavía creen que son correctos. Saben que están enseñando lo que no dice la palabra de Dios, pero están bien enseñándolos. Y eso es lo que nos hace, es como un rompecabezas para nosotros. La palabra dice esto,
¿Por qué no están haciendo esto? Y tú ves que en muchos casos ellos tienen una revelación especial que es por encima de lo que dice la palabra de Dios. Tengo una revelación especial de Dios y Él me dijo y tal. Y siguen enseñanzas que no son de Dios porque están siguiendo lo que Él. Ahora, ¿quién es que le está dando ese mensaje a esa persona? ¿Es Dios? Es Satanás otra vez. Y tenemos que entender lo que dice el texto. Satanás es el gran engañador. Él está otra vez. Él es que planta ideas y sugerencias en nuestros oídos para desviarnos de lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de la persona que te va a entrar. ¿Y cómo es que yo sé lo que yo digo es verdad? Otra vez, yo le digo a cada uno de ustedes, cuando yo predico, abren sus Biblias. Si no están de acuerdo de algo, yo estoy dispuesto a hablar con cualquiera después del servicio. No hay problema, hermanos. Escudriñe la palabra de Dios. Estúdiela. Entiende lo que dice la palabra de Dios. Y que otra vez, que lo que yo diga venga de la palabra de Dios, que no venga de mis ideas, que no venga de mis pensamientos, de lo que yo creo que debe de ser. No. Si yo otra vez no enseño lo que es correcto a través de la palabra de Dios, ninguno de ustedes debe de escucharme. Tienen el derecho de pararse e irse, hermanos. Y así debe ser de cualquier iglesia que uno va. El pastor tiene la responsabilidad de él escudriñar las enseñanzas de la palabra de Dios todas las semanas para traer la verdad a la iglesia todas las semanas, hermanos. Es la responsabilidad. Y un día, recuerda que leemos esto, que un día va a ser a contable cada uno por cada palabra que sale de nuestras bocas. Debemos tener temor porque Dios un día va a reclamar a cada persona que enseña y predica la palabra de Dios. Y si no la manejaste de una manera, otra vez con temor, otra vez nos va a costar. Dice aquí, son mentirosos. La palabra de Dios significa hablar y enseñar lo que es contrario a la Escritura. También dice que son hipócritas, que significa que el maestro sabe enseñar, sabe que lo que está enseñando es contrario a la Escritura. Tenemos otra vez nosotros tener temor, hermanos, de saber algo. Cuando nosotros somos hipócritas nosotros mismos, entendemos la palabra de Dios, sabemos lo que hacemos, somos igual a veces, ¿no? Nosotros sabemos lo que enseña la palabra de Dios y con todo eso hacemos contra lo que enseña, practicamos lo que enseña la palabra y hacemos lo que dice, hacemos contra lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hacemos eso? A veces, otra vez, tú sabes que es pecado y tratas de sacar ese pensamiento de tu mente porque tú quieres hacer lo que quieres hacer. No somos así, y así son los falsos maestros, sabiendo, la cosa que es que, sabiendo que esta iglesia es de Dios, si yo no soy hombre de Dios, yo no puedo predicar y crecer la obra de Dios. La única manera de hacerlo es por la manipulación, ¿no? Y usar métodos humanos y programas humanos para tratar de hacer crecimiento. Y a veces para hacer eso no puedo hablar de este tema aquí, porque si hablo de este tema, la gente se me va a ir. Yo he escuchado pastor decirme esto, hermanos. Si hablo de este tema, la elección de Dios nunca se debe predicar en los púlpitos, me dijo un pastor una vez, porque trae mucha controversión. No se debe predicar. Otra vez, algunos de los temas que yo traigo, otra vez, si no hablo de ellos, todo el mundo está contento, se siente bien, y no quiero que la gente se siente amargada o que sienten que tienen pecado y tienen un peso. Hermanos, yo quiero confrontar a ustedes cada semana con los pecados de su vida.
Porque si ustedes no están arrepentidos, no tienen paz con Dios. No están caminando con Él. So, es importante darle la verdad. Pero es más fácil hablarle de lo bueno y solamente amor y las cosas bellas de la salvación, pero nunca hablar del pecado y nunca hablar de confrontar nuestros pecados, nunca hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra mala en nuestras iglesias, hermanos. Oh, no. Hermanos, ¿tú prefieres ser un hijo de Dios, creyente, o una persona que está contento en venir a la iglesia y tener un grupo de hermanos que me aman y tenemos compañerismo? ¿Y qué importa todo eso, hermanos, si no tenemos a Cristo? Es que nada de eso importa. Y si eso es más importante, y esa es la razón por la que tú vienes a la iglesia, después otra vez tus razones no son bíblicas, son válidas. Amén. Dice aquí en Mateo 15, 7 al 9, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas que preceptas de hombres. Isaías los escribió esto más de 3,000 años atrás y todavía es verdad hoy en día. Amén. 4. Los falsos maestros tienen cauterizada la conciencia, es decir, cauterizadas, endurecidas, insensibles sus conciencias. Ya no pueden otra vez, cuando uno está en pecado tan profundo, uno ya no tiene temor de hacer lo que es incorrecto. La mayoría de los falsos maestros no le molesta enseñar contra la verdad de las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes aquí, otra vez, me han dicho que han confrontado a pastores que están enseñando doctrinas erróneas y otra vez, y ellos están convencidos que están correctos, aunque va contra la palabra de Dios? Es que es común hoy en día, ¿no? Es algo común. No tienen conciencia de remordimiento. Ellos, otra vez, no tienen problema en torcer las escrituras de la palabra de Dios para presentar, para hacer su punto que ellos quieren hacer. Ellos prestan atención, dice el texto, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sabemos que esa enseñanza, si la enseñanza no es de Dios, si no viene de la palabra de Dios, hermanos, es doctrina de demonios. No es de Dios. Enseña eso aquí la palabra de Dios. No hay un lado de medio. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios o de demonios? ¿Qué es lo que tú crees? Cuando yo otra vez, muchos de nosotros salimos de estas enseñanzas. Muchos de nosotros nos criamos creyendo algo diferente. Y es difícil, hermanos, uno crearse creyendo algo que es verdad toda tu vida y que alguien te diga a ti, todo lo que tú creíste o todo lo que te enseñaron eran mentiras. Es difícil tú aceptar eso. Y yo me dejé engañar por todos esos años. No, tiene que ser verdad. Y voy a creer esto porque tiene que ser verdad. Pero si va contra la palabra de Dios, tu pelea no es conmigo, tú peleas con Dios. Porque Dios no es mentiroso y Dios no engaña. Y todo lo que Él enseña es veraz. Y de nosotros verás, gracias. Y todo lo que sale de su boca es verdad. Yo tengo que aceptar la verdad y creer la verdad. Amén. Quiero volver a recordar que lo dice Pablo aquí a los ancianos en Efesios, en el libro de Hechos, esta vez en Hechos 28, 27. Dice aquí la palabra de Dios, porque el corazón
de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus oídos han cerrado. De otro modo verían con sus ojos y oirán con sus oídos y entenderán con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Otra vez, estas personas se han dejado ser insensibles y no pueden escuchar a Dios, no pueden ver a Dios, no pueden entender a Dios, no pueden ser convertidos a Dios, porque están ellos viviendo de una manera insensible, dando vuelta a la verdad. Pero si ellos abrieran sus ojos a Él, lo escucharan a Él, pudieran entenderlo a Él y se convirtieran en Él, otra vez Él los sanará. Porque Dios sanará a todo que viene a Él. Amén. Ahora, en la última parte vemos su doctrina. ¿Qué es lo que estaba enseñando en esta iglesia? Específicamente, estamos hablando nosotros de doctrinas de hoy, pero en las doctrinas de ellos, él toca dos puntos aquí que ellos estaban enseñando a la iglesia que no era de la palabra de Dios. Y las doctrinas que ellos tocaban aquí eran doctrinas que hoy en día pudieran ser doctrinas de las personas que les gustan justificar a otros, o personas que en inglés es Judaizers, que son personas que son religiosos, que tienen un alto aspecto de cómo un cristiano debe de vivir, o hay algunas que pueden ellos llegar a un nivel espiritual más alto que ustedes, porque yo tengo una vida espiritual mejor que Dios, yo tengo un estado más alto que Dios y yo puedo tener una relación con Dios con bendiciones más grandes que ustedes. Y todo el mundo está tratando de llegar a ese punto. ¿Cómo es que yo puedo hacer eso? No, si hace esto y esto y esto y eso. Si le da más dinero a la iglesia, o si hace eso. Es que te dan obras que uno debe de hacer para llegar a un punto establecido de su prioridad en la iglesia. Hermanos, somos todos iguales. Yo no soy mejor que ninguno de ustedes, ninguno de ustedes son mejor que yo. Somos todos hijos de Dios, somos todos pecadores en necesidad de Salvador. Y yo peleo las mismas batallas que pelean ustedes. Es que no tengo una vida, no soy algo especial en los ojos de Dios. Y eso es la verdad. Y el momento que uno cree que es mejor que otro, ahí es que está pecando. Pues ya la humillación no está ahí. Y ya la sumisión al Señor no está ahí, hermanos. Mira, los versículos 3 a 5 dice: estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ahora, hermanos, en la iglesia de Efesios, los falsos maestros estaban engañando al pueblo de Dios, dejarle entender que los verdaderos cristianos tienen poco que ver con este mundo. Entendían y construían una raza de cristianos de súper espirituales. Dedicaban y tenían ellos que resistir todos los impulsos sexuales de la carne. Enseñaban que la persona verdadera espiritual no necesitaba compañía humana. Para ellos la vida célebre era la verdadera vida dedicada a Dios. Eso se ve hoy en la Iglesia Católica con los padres. Eso es algo que no es bíblico, que ellos practican, porque eso lo mantiene ellos con una relación más cercana a Dios.
Ellos pensaban que solo los débiles en espirituales cedan las necesidades del cuerpo. En efecto, decían, el sexo no es pecaminoso o solo apto para mortales inferiores. Es lo que enseñaban ellos. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Aunque no hay nada malo en uno permanecer soltero, ellos debieran hacer enseñado que el mal uso de sexo es mal. Sexo fuera del matrimonio es mal. El matrimonio es ordenado por Dios, no es algo que es creado por el hombre. Dios creó el matrimonio en Génesis. Dios bendijo a Adán y Eva en Génesis 1:28. Dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplícanse, llenen la tierra y sométala. Ellos estaban llamados a ¿qué? A unirse y multiplicar y someterse a Dios. Hebreos 13:4 dice, honran el matrimonio y los casados manténganse fieles y a uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y los que cometen adulterio. El matrimonio es un mandato de Dios, es algo que viene de Dios, es algo ordenado por Dios. Y nosotros debemos mantener la pureza en nuestra cama matrimonial. Eso es el mandato de Dios. Enseñar otra cosa no es de Dios. Tener relaciones con una mujer fuera de matrimonio no es de Dios. Inmoralidad no es de Dios. Inmoralidad no solamente tener relaciones con una mujer, pero también tener un hombre en relación con otro hombre. Eso es inmoralidad, eso es pecado. Eso no es de Dios. No importa lo que diga la cultura, no es de Dios, no es natural. Oh, pero yo tengo el deseo, sí, yo tengo el deseo de robarme un banco, pero no lo hago porque es malo, es pecado. No lo hago. Uno no hace otra vez lo que no es de Dios, lo que es pecado. Es robar, es pecado. Sí, pero no, es pecado. No importa la razón. Tenemos que entender, hermanos. Y yo decir a uno que se abstenga de lo que Dios ordenó es pecado. Y también ellos habló de ellos abstenerse de ciertos alimentos. Toda comida es buena, hermanos. Toda comida es buena. No me voy a decir otra vez. ¿Cómo dice? Moderación, todo es bueno, porque si no moderamos lo que comemos, pues nos ponemos un poquito gordito, pero tenemos que tener moderación en lo que comemos, pero todo no es, el que te dice a ti que eso no debe de comerlo, otra vez, está diciendo que algo que no es de Dios, y mi dieta y lo que yo como y es otra vez. Por eso cuando yo como, yo oro al Señor que Dios me bendiga por la comida que voy a comer, porque Él me la dio. Y yo me la como. Y no tengo que comer basado. Y eso es algo que, otra vez, que se estaba enseñando en la iglesia en ese tiempo. Para tú poder ser salvo, otra vez, tenía que no casarte y comer las comidas que nosotros le decimos. ¿No lo hacemos hoy en día? Si tú no te portas de cierta manera, te vistes de cierta manera. Si tienes tatuajes, tú no puedes ser cristiano. Si tiene arete en la nariz, es que nosotros le ponemos, había un tiempo que los muchachos, si el pelo tocaba la camisa, estaba en pecado. Y nosotros somos religiosos cuando viene muchas cosas. Muchas cosas vienen de nuestro creer, la manera que lo criamos y lo que creemos. Nunca trata de ponerle a alguien algo que la Biblia no prohíbe. Nunca trata, porque no es de Dios. Y hasta nuestros hijos, a veces lo frustramos nosotros y lo criamos con hacemos como hacían los judíos, le ponemos reglas encima de la palabra de Dios para que ellos vivan la vida que nosotros mismos no podemos vivir, hermanos. Nosotros mismos le ponemos reglas a nuestros hijos que nosotros no podemos cumplir.
Eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. Si yo no lo puedo hacer, ¿cómo es que mi hijo va a vivir de esa manera? Queremos que vivan de cierta manera. Qué bueno. Órale al Señor que le cambie el corazón y le cambie el pensar, que el pensar de Él sea el pensar de Dios, que ellos lo conozcan de tal manera y que lo amen, que ellos quieran hacerlo, hermanos. Pero no podemos forzar a nuestros hijos a hacer cosas que nosotros mismos no pudiéramos hacer. Tenemos que tener cuidado con eso. Quiero leer un poco aquí de John MacArthur hablando de este punto. Dice: el engaño está en ver estas cosas como esenciales para la salvación. Es el problema de ese día. Había un movimiento en la iglesia en ese momento. La idea de medios humanos para la salvación es un distintivo de toda religión falsa. La enseñanza de que el negarse a sí mismo en el físico era esencial para la genuina espiritualidad caracterizado a las personas en ese tiempo. Eran una secta judía que en ese tiempo tenían una secta judía que apareció en Palestina ya a principios del segundo siglo antes de Cristo y formaban la comunidad de Qurán, cerca del Mar Muerto, donde se encontraban los rollos del Mar Muerto hoy en día. Practicaban otra vez, ellos se negaban a tener matrimonio y se ponían a regulaciones de sus dietas especiales. Es posible que su influencia se estuviera sentido en Efeso, y parece que este movimiento es algo otra vez que empezó unos siglos antes de este tiempo, algo que entró, y ahí habían sectas de judíos que practicaban eso, y como toda cultural entró a la iglesia. Entró a la iglesia y la iglesia estaba practicando esto y trataban otra vez de imponer esta enseñanza en personas, que una vez que yo digo para uno ser salvo tiene que hacer esto, ya yo está enseñando salvación a través de obras. Pues tú ahora tú eres salvo si no te casas, tú puedes ser salvo, pues tú estás viviendo de la manera espiritual que Dios requiere de ti. Eso es una falsa experiencia, hermanos. Si tú comes esta comida, tú no puedes ser salvo. Tienes que separarte de la carne de cerdo. ¿Cómo es que tú puedes comer esa carne de cerdo y ser salvo? Pero la palabra de Dios enseña que toda la comida es buena. Otra vez, imagínate tú decirle a un hispano que no puede comer carne de cerdo, hermanos. Pero es lo que ellos creían, hermanos. Pero eso era parte de la ley, esa parte de la ley de los judíos. Nosotros no somos judíos, hermanos. Nosotros no estamos bajo la ley de los judíos. Estamos bajo la ley moral de Dios, pero la ley de ellos, de cómo ellos de cultural, no estamos bajo de la ley cultural de los judíos. Y no tenemos que practicar lo que ellos practicaban. Nosotros no guardamos el sábado, ¿por qué? Porque el domingo es el día del Señor. Y nosotros no somos sabáticos, somos cristianos. Y celebramos el domingo porque el domingo es el primer día de la semana y representa el día que se levantó el Señor en la resurrección. Y otra vez, no hay regla y dice que tenemos que celebrar el domingo. Si yo celebro el sábado y el lunes, ¿le importa a Dios? No. No importa que nos estamos reuniendo. La razón que escogimos el domingo, porque desde el principio los cristianos celebraban el domingo como el día de la resurrección de Cristo, y fue el día escogido de otra vez recordar lo que Él hizo por nosotros. No hay reglas en el cristianismo. Es todo por la gracia de Dios. No hay nadie que me pueda imponer a mí mi salvación y lo que yo creo, y porque no, somos salvados por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Yo pongo mi fe en Jesucristo, yo me he arrepentido de mis pecados y eso es todo. Dios me convenció a mí que yo estaba perdido y estaba en necesidad, y era un hombre pecaminoso y estaba en necesidad de un Salvador, y Jesucristo otra vez me alumbró
mis ojos, me limpió de mis pecados, me dejó ver que yo era una persona perdida, y cuando Él se presentó a mí, yo lo recibí. Yo lo recibí. Él hizo todo el trabajo, yo solo lo recibí. Ahora, la vida que yo vivo, la vivo para Él. La obediencia es un resultado de lo que Dios hizo por mí. Ahora, las obras me dejan saber a mí y al mundo que yo soy un hijo de Dios. Ese es el resultado, y debe de ser como uno camina a través de lo que Dios hizo adentro de uno. Y eso me confirma a mí de quién yo soy, pues yo vivo para Él. Yo me levanto todos los días y quiero andar una vida justa delante de Él. Y cuando yo me caigo y peco otra vez, me siento convencido de mi pecado, me levanto y le pido perdón a Dios, porque me duele a mí pecar delante de mi Dios. Por eso cuando no hago lo que enseña la palabra de Dios, siento otra vez inquietud en mí, que no estoy bien con Él, y Él me trae arrepentimiento, porque soy un verdadero hijo de Dios. Los que no son verdaderos Dios siguen pecando y les gusta el pecado y caminan en el pecado, y es su vida, hasta que vengan a conocer a Cristo. Y esa es la diferencia, hermanos. No vivimos a voz de reglas, no tenemos que estar espiritualmente conectados, como dicen a otras, no tenemos que hablar en lenguas, no tenemos que brincar ni saltar, no tenemos que hacer nada, solamente creer en Jesucristo. Eso es todo, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Yo oro, Señor, que tú nos levantes a nosotros a entender la importancia de conocer tu palabra, Señor. Que cada uno de aquí será dedicado a escudriñar y estudiar tu palabra. Venir a tu iglesia y unirse con sus hermanos y a través empujado a crecer en el conocimiento de tu palabra y también en la sabiduría de cómo caminar en tu palabra, Señor, justamente. No solamente entenderlo, pero vivirlo. Bendiga a cada persona aquí, Señor, que no se vaya de aquí sin conocerte a ti, Señor. Si hay uno aquí que no te conoce, Señor, que hoy sea el día de salvación. Convence los corazones de cada uno de aquí, que sea hijo tuyo, Señor. Ayúdanos no ser engañados, Señor. Ayúdanos otra vez, siempre escuchar y comparar con tu palabra. Oramos por tu nombre, en Cristo. Amén.